tercer estudio de nuestra serie. Entonces, si ustedes recuerdan, en el anterior estudio nosotros vimos la escritura de Juan 8, 31 al 32. Cuando Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy día vamos a ver ese tercer paso. Hoy día vamos a entender qué significa ser un discípulo de Jesús. Y para ello acompáñenme en Mateo 28, versículo 18. Al 20. Nos vamos 20, ¿vale? Mateo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué es lo que debemos entender antes de leer esta escritura? Estas son las últimas palabras de Jesús en la tierra. Estas son las últimas palabras que Jesús diría antes de partir al cielo. ¿Cuán importantes crees que son las últimas palabras de una persona? Imagínate, o tal vez vas a viajar a algún lugar y sabes que no vas a regresar. ¿Qué es lo que te gustaría decir? ¿Qué es lo que a ti te gustaría decir en ese último instante que ves a tu familia? No vas a decir cualquier cosa, vas a querer decir lo más importante. Y fíjate lo que Jesús le dice a sus discípulos, Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que Jesús quería? Que sus discípulos vayan y hagan más discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Al Perú, amén. A Colombia, a Ecuador. De eso podemos concluir fácilmente que, ¿qué es lo que Jesús quería? Que todos seamos discípulos de Él. Pero es un término que no escuchamos comúnmente. Vamos a ser honestos. Nadie tiene, yo soy discípulo. Es muy difícil encontrar eso hoy en día. El término más conocido es creyente, cristiano, católico. Pero lo que Jesús quería es que seamos discípulos. ¿Y cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Cuando yo estudié la Biblia, yo pensaba que esa era la diferencia. Cristiano era cualquiera. Y discípulo era un grupito más pequeño. Era un grupo más selecto. Era un grupo de los que estaban más comprometidos. Cristiano era solo tener un collar con la cruz y decir, yo soy cristiano. O era solo decir, no, pero yo ya nací en una familia cristiana, en una familia católica y ya soy cristiano. Pero ser discípulo implica en sí en creer, pero en una práctica más frecuente. Y según esa mi definición, en ese momento yo me consideraba solo un cristiano. Yo no pensaba que era un discípulo. Pero fíjense lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 19. No, ¿qué estoy hablando? A mi celular, por favor. Amén. Perdón, hermanos. Hechos 11, 25 y 26. ¿Es eso? Ahora sí. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante un año, en todo un año, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
Entonces, aquí es la primera vez que se acuña el término cristiano. Cristiano en Antioquía significaba un pequeño Cristo, pero de una forma despectiva. Era prácticamente como un insulto en ese momento. Ser llamado cristiano. En el idioma de ellos era un insulto, era algo despectivo. Pero ¿para quién se usó ese término? Se usó para denominar a los discípulos. Entonces, es como algunos hermanos aquí tienen su apodo, ¿no? Entonces, tú tienes John Palomino, que es también conocido como La Máquina. Cuando dices La Máquina o John Palomino, es la misma persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es apenas un apodo que se le puso. Entonces, cristiano y discípulo es la misma cosa bíblicamente hablando. Entonces, yo estaba engañado en ese momento. Yo pensé que era cristiano, pero ni siquiera lo era, sino era un discípulo de Jesús. Más bien, cristiano, dependiendo de la versión, aparece 3 o 5 veces. Ahora, la palabra discípulo aparece más de 270 veces. O sea, lo que Jesús quería es que seamos discípulos. Pero ¿por qué quería que seamos discípulos? Porque Él quería que seamos salvos. Entonces, el método de Jesús para salvar a una persona es que esa persona sea un discípulo de Él. ¿Amén? Esa es la única forma. Jesús quería que todos sean discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería que todos sean salvos. Entonces, discípulo es igual a cristiano, igual a salvo. Y no te puedo decir, wow, pero no, es que yo soy cristiano y soy salvo, pero no soy discípulo. Para Jesús no tendría sentido. ¿Cómo? ¿Qué método inventaste que yo no lo sabía? Para Jesús, lo único que funciona es, si somos discípulos, somos cristianos y como consecuencia somos salvos. ¿Amén? Entonces, hoy en este estudio vamos a ver cuáles son las características de un discípulo de Jesús para que así nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Amén. La primera característica, Marcos 1. La primera característica es el propósito de un discípulo de Jesús. Marcos 1, versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, entonces, amén, como Freddy, pasando por el malecón, amén. Sábado 5:30 de la mañana, me llamó, me hizo despertar, amén, increíble. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Juan había sido encarcelado por predicar la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que Juan predicaba? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús escuchó que Juan fue encarcelado por predicar el mensaje, ¿qué hizo Jesús? Predicó el mensaje también. Un hombre valiente. Jesús nos enseñó que no debemos dejar de predicar aun cuando hay pruebas, aun cuando hay persecución. Su primo estaba encarcelado, pero Jesús estaba predicando el mismo mensaje. Y cuando él predicó el mensaje, en las orillas del mar, vio a pescadores. Y no eran pescadores porque ese día no tenía nada que hacer y bueno, voy a ir a pescar porque me sobra el tiempo. No eran pescadores por ello. Nadie se llama pescador por ir una vez a los yuyos al año y decir, yo soy pescador. No, nadie dice eso. Lo máximo que eres un aficionado. Y eso, si tienes una frecuencia. O puedes decir hasta que es tu hobby, tu pasatiempo. Yo nunca he pescado. Pero siendo honestos, tampoco deseo hacerlo. Porque parece algo que tienes que tener mucha paciencia y estar así.
Pero yo, infelizmente, no es lo que me gusta. Y si a ti te gusta, increíble. Dios te ha dado ese don. Pero estos hombres estaban pescando porque era su profesión. Antiguamente los hombres eran denominados por su profesión. Tanto que Jesús era también llamado Jesús el carpintero. La profesión de Juan, ¿cuál era? Juan el Bautista. Imagínate tener el Bautista. Los hombres eran conocidos por su profesión porque era lo que hacían para vivir. Lo que Jesús está haciendo ahora es cambiarle la profesión. Decir, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. O sea, iban a cambiar su propósito. La verdad era más que una profesión, era un propósito. Porque hasta de tu profesión te jubilas. Pero como discípulo nunca te vas a jubilar de ser un pescador de hombres, amén. Tú puedes pescar hombres hasta el final de tu vida. Incluso si estás en un hospital, puedes continuar pescando hombres. Al médico que te está atendiendo. En cualquier circunstancia siempre podemos pescar hombres. Y eso es lo que Jesús está definiendo aquí. ¿Cuál es el propósito de un discípulo de Él? El propósito de un discípulo es hacer más discípulos. Y eso es lo que debes preguntarte. ¿Ha sido mi propósito hoy? ¿Y cómo puedes identificar eso? Si estás predicando lo mismo que Jesús. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Eso significa hacer más discípulos, hacer lo que Jesús hacía. Ir y predicar la palabra. A pesar que había persecución, a pesar que había pruebas, Jesús estaba yendo y continuaba predicando la palabra. Entonces, hacer discípulos no es poner el versículo del día en tu estado de Instagram y decir, yo soy cristiano. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos no es poner tu canción favorita cristiana, que sabe Dios si es cristiana también. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es llamar a las personas al arrepentimiento, porque el reino de Dios está aquí. Amén, hermanos. Esa es la primera característica de un discípulo. El propósito. Vamos a la segunda característica en Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Segunda característica de un discípulo de Jesús, el estilo de vida. ¿Qué se entiende por estilo de vida? Es lo que haces día a día. Es lo que todos los días estás practicando. Y lo que Jesús define aquí para alguien que quiere seguirlo es su estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida de un discípulo de Jesús? Es alguien que se niega y carga su cruz los domingos. Porque si no, no sería un estilo de vida. Es alguien que se niega y carga su cruz solo cuando tiene discipulado. Es alguien que se niega y carga su cruz todos los días. Ese es el estilo de vida, ese es el estándar que Jesús espera de un discípulo de él. Y por eso él dice, si alguien quiere. Jesús te está dando la opción, si tú quieres. Si tú quieres algo bueno para tu vida, haz esto. Si no, te estás avergonzando de la palabra de Dios. ¿Qué es negarse? Negarse es negar tus deseos, es negar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos deseos, todos tenemos voluntades. No solo cuando estudiabas la Biblia, aún hoy si ya has estudiado la Biblia,
si tú ya crees que estás haciendo discípulos, tal vez aún tienes deseos, tal vez aún tienes voluntades, pero tú prefieres negarlas para hacer la voluntad de Dios o prefieres seguir tus voluntades. ¿Cómo comienza un pecado? Comienza en el deseo. ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina, por ejemplo? ¿En dónde comenzó la inmoralidad? Comenzó en el deseo de la atracción. Y como hablamos en el staff el lunes, si tú estabas en el staff, amén, si no. Pero la atracción no es pecado. Ahora, si te dejas llevar por el deseo, cuídate. Si prefieres hacer tus deseos por encima de la voluntad de Dios, eso es pecado. ¿Y qué significa una persona que prefiere no negarse? Que prefiere seguir sus deseos, seguir su voluntad, mis emociones. Es alguien que, según la Biblia, prefiere su vida en el mundo que una vida espiritual. Prefiere perder una vida con Dios eternamente por una vida en la tierra pasajera. Pero alguien que prefiere negarse a sí mismo, porque entiende que Dios tiene un plan mayor. Alguien que prefiere cargar su cruz, porque ser discípulo no es ser un religioso. Ser religioso es fácil, es ir a una iglesia y hacerte pasar por alguien que estás adorando a Dios. Pero ser discípulo es difícil. Ser discípulo requiere que no vivas para ti, sino que vivas para Dios. Y eso no es fácil. Para nadie es fácil. Ni siquiera para el hombre más espiritual. Ni siquiera para Jesús fue fácil. Y por eso Jesús en Mateo 26 tuvo que orar 3 veces, una noche entera, para negar su voluntad y hacer la de Dios. Para nadie es fácil, pero por eso necesitamos la oración. Por eso necesitamos estar cerca de Dios. Y cuando tú haces eso, le estás diciendo a Dios, yo prefiero perder esta vida pasajera en el mundo y tener una vida eterna contigo, Dios. Porque nadie quiere llegar un día y que Dios se avergüence de ti. Nadie quiere pasar por eso. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Negarte a ti mismo y cargar tu cruz. Amén. Esa es la segunda característica de un discípulo de Jesús, negarse a sí mismo y cargar su cruz todos los días. No solo cuando vienes a la reunión, no solo cuando estás entre discípulos, sino cuando estás solo. ¿Qué miras cuando estás solo? ¿Qué haces cuando estás solo en tu cuarto? Ahí se ve si te estás negando o estás cargando tu cruz todos los días. Amén. La tercera característica de un discípulo, Lucas 14. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí. Entonces, Jesús de nuevo, él lo dice para todos. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La tercera característica de un discípulo de Jesús es el costo de ser un discípulo. ¿Cuál es el costo? Vamos a descubrirlo, pero Jesús comienza con algo muy fuerte. Jesús les dice a todos, si alguien no sacrifica el amor por sus seres queridos, normalmente vas a amar a esas personas. Vas a amar a tu mamá, vas a amar a tu papá, a no ser que haya un trauma ahí, a no ser que haya algunas cosas. Amén. Es difícil para algunos, yo lo entiendo. Pero normalmente vas a amar a tus hermanos, a tus hermanas. Si eres casado, vas a amar a tu esposa, amén. Vas a amar a tus hijos. Entonces yo amo mucho a mi esposa. Pero la Biblia dice... Amén, Carol se puso roja. Amén. Pero la Biblia dice
que el amor de un discípulo es mayor por Dios que por cualquier otra persona, incluso que por ti mismo. Y eso es difícil, porque el mundo te enseña la familia primero y después el resto. El mundo te enseña que debes adorar casi a tu madre. Y por eso crearon a María como un símbolo de adoración. Y debes amar, claro, a tu familia. Debes dar tu vida por ellos. Pero nada puede ser en la vida de un discípulo más importante que Dios. Y eso es lo que a mí me ayudó cuando estudié la Biblia. No significa, ser un discípulo no significa que debo amar menos a mi familia. Eso es lo que un religioso haría. Entonces, si el amor por tu familia está aquí y el amor por Dios está aquí, ¿qué puedes hacer? Ya, voy a amar menos a mi familia. Entonces ya estoy amando más a Dios. Qué horrible, ese es un pensamiento de hacer lo mínimo. Pero cuando tú amas más a tu familia, amén, no sabías tal vez la escritura. Y ves la escritura y dices, no, voy a amar más a Dios. Cuando comencé a amar más a Dios, como consecuencia, amé más a mi familia. Antes de ser discípulo, nunca siquiera creo le había dicho a mi mamá, te quiero. Porque ese es el sentimiento que tenemos cuando no somos discípulos. Eso es medio cursi, eso es medio raro. Pero cuando eres discípulo, tú expresas tus emociones, expresas tus sentimientos buenos. ¿Para qué? Para amar también a los perdidos, para amar a tu familia, para dar tu vida para que ellos también puedan conocer a Dios. El amar a los otros no puede ser mayor que el amar a Dios. Y por eso en el versículo 27 dice, y el que no carga su cruz no puede ser mi discípulo. Esa cruz es una cruz específica. Porque hay veces cuando tú priorizas a Dios más que a tus seres queridos, ellos se van a herir. Porque estás quitando a tu mamá del altar prácticamente. Amén, tu mamá es increíble, maravillosa, pero le va a costar entender que, wow, no, Dios es primero. Y eso le pasó a Jesús con su mamá. Su mamá pensaba que estaba loco porque estaba predicando en lugar de comer. Tal vez tu mamá no te deja venir al servicio antes de que no comas. Me imagino, wow, no es posible. Incluso hasta tu mamá es discípula y sigue haciendo eso. Entonces, mamás, arrepiéntanse. Dejen a sus hijos volar. No se van a morir por no haber desayunado. Y a mí lo que algunas veces me aterra es que hay mamás que incluso pueden llegar tarde al servicio para hacer la comida a los hijos. ¿Dónde está más tu amor? ¿Estás amando más a Dios o a tus hijos? Entonces, es importante amar más a Dios que a cualquier otra cosa. Y eso es una cruz. Para muchos puede ser difícil. Pero si no estás dispuesto a cargar esa cruz, Jesús dice, no puedes ser discípulo. No es lo que yo digo, no es lo que alguien se inventó, es Jesús. Jesús deja bien claro en apenas 2 versículos, 2 veces, no puedes ser discípulo. Por más que quieras, por más que llores, por más que hagas un berrinche, no, pero solo fue así, no puedes ser discípulo. Y por ello debes pensar en tu costo. Versículo 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Vamos, ingenieros civiles, no sé si hay alguno aquí. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. ¿No es horrible eso? Cuando pasas por tu barrio y hay una obra que hasta ahora no se concluye, que está años y años. ¿Qué piensas del alcalde? Wow, qué terrible este tipo, ¿no? Pero cuando termina la obra, ¿qué hacen? No, le ponen su nombre. Esto fue bajo la alcaldía de no sé quién. Porque a todos les gusta una obra concluida. Algo bonito, mínimamente, ¿no? Pero es importante también para ser discípulo que tú consideres
¿cuál va a ser el costo para ser un discípulo? Muchas personas en el mundo religioso son llamadas a tomar una decisión emocional. Te ponen una canción, te apagan las luces y te hacen repetir la misma cosa una y otra vez y tú dices, sí, yo acepto, y al día siguiente ni siquiera sabes que aceptaste. Jesús no quiere que tomes una decisión emocional. Lo que Jesús quiere es que tomes una decisión espiritual. Tampoco apenas racional, porque racionalmente te vas a dejar llevar por tu filosofía, por tus teorías. Lo que Jesús quiere es que tomes una decisión espiritual. ¿Y cuál es la forma de calcular espiritualmente? Orando. Ora para estar dispuesto a renunciar a todo y seguir a Jesús. Esa es la única forma en que vas a poder calcular tu costo espiritualmente. Jesús no quiere que tomes una decisión emocional, sino una decisión espiritual. Claro que tiene sentido seguir a Jesús. Esa es la respuesta correcta. Pero aún así Jesús quiere, siéntate y calcula. ¿Pero cómo? No con tus pensamientos. No con el consejo de tus amigos que también están en tinieblas, sino por medio de la oración. Buscando consejos de personas que te quieren llevar más cerca a Dios, que son otros discípulos de Jesús. Amén. Pero ahora viene la gran cuestión. ¿Cuánto tiempo tienes para calcular? Versículo 31. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Eso es lo que Dios quiere. Mientras tú calculas lo que debes dejar o no para seguir a Jesús, infelizmente estás en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque todavía no te estás acomodando a lo que Jesús pidió. Todavía no has entendido o ya has entendido, pero te cuesta dejar algunas cosas. Pero en ese tiempo que estás calculando, orando, haciendo estudios bíblicos, pidiendo consejo, tú debes ser urgente porque la guerra es inminente. Porque en cualquier momento puedes perder la vida. Porque en cualquier momento puede pasar algo en tu vida que tal vez pueda endurecer tu corazón. Y si tú esperas eso, tal vez sea demasiado tarde. Y por ello, Jesús nos recuerda, estamos en una guerra contra Dios. Entonces no hay chances de que yo gane. Es imposible que yo le gane a Dios. ¿Cómo le voy a ganar a Dios? Me voy a creer como ese filósofo que pensó, Dios está muerto. No, el hombre mató a Dios. Puede llegar a esa tu vanagloria si tú te demoras en entender que la única forma es ser un discípulo de Jesús. Y por ello Jesús dice, calcula, pero sé urgente. Calcula, pero sé urgente para entender cuáles son los principios de ser un discípulo de Jesús. Sé urgente, no demores. Si tú ya sabes lo que debes de hacer, no demores, no estés pensándola, no estés dándole vueltas. Ay, pero ¿será que es así? ¿Será que es así? Es necesario que seas como esos pescadores que fueron urgentes para dejar sus redes. Es necesario que entiendas, wow, estoy en una guerra contra Dios, debo ser urgente. No, eso no significa que debo ser emocional, sino debo ser urgente porque no quiero estar en guerra con Dios. Y al final, ¿cuál es el costo? Versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Solo en ese pasaje, 3 veces, Jesús dice, si no haces eso, no puedes ser discípulo. Por más que quieras, por más que llores, no puedes ser discípulo. ¿Y cuál es el costo al final para ser un discípulo de Jesús? Es renunciar a todo. Es renunciar a todo. Pero el todo de cada uno depende. Si tú eres como yo, un universitario, yo comencé a estudiar la Biblia, amén, ya, por lo menos ya estaba haciendo maestría, tenía 22 años, ya tenía mis propios ingresos.
Pero vamos a ser honestos, mi todo no era dinero, porque tenía poco todavía, no tenía algo, y tampoco es que tenga algo, ¿no? Pero ¿cuál era mi todo? Mi todo eran los estudios. Entonces yo me pasaba el día entero en un laboratorio, llegaba a las 8 de la mañana, me iba a las 8 o 9 de la noche, solo me llegaba a mi casa a dormir, regresaba al laboratorio, y esa era mi vida. Mi vida era solo estudiar, y hacía eso de lunes a viernes, porque final de semana era sagrado para el fútbol. Siendo honestos, amén, tal vez no juego tan bien, pero me gustaba mucho el fútbol. Y los domingos eran el día del campeonato. Entonces yo pensaba que no había tiempo para Dios, no había tiempo para buscar a Dios, no había tiempo para ir a la iglesia, porque es el estudio y el fútbol. Y cuando estaba en Perú, era mi familia y los estudios. Entonces cada uno tiene un todo específico. Tal vez tu todo es el estudio. Tal vez tu todo es dinero, tal vez eres rico, amén. Gloria a Dios. Pero tal vez ese es tu todo. O tal vez tu todo es una relación impura con Él. Tal vez tu todo es la persecución, porque tú no eres capaz de decirle a tu mamá o a tu papá que vas a dejar una tradición que va contra la palabra de Dios. Tal vez ese es tu todo. Y lo que tú debes hacer es calcular. ¿Estás dispuesto a dejar ese todo para obedecer a Dios? Porque si no dejas ese todo, no vas a poder ser un discípulo de Jesús. Y gracias a Dios yo pude dejar mi todo. Yo no me morí, ¿amén? No tuve que dejar la maestría, pero infelizmente tuve que dejar de participar en campeonatos de fútbol. Pero fue bueno, ya no me lesionaba, amén. Y mi equipo agradeció también, no era tan bueno. Y Dios bendice cuando tú dejas tu todo. Dios bendice cuando tú pones a Dios encima de tu todo. Hay veces cambiaban el horario de un partido y ya no era el domingo, era el sábado. Entonces, wow, podía ir. O era, no sé, ya no era en la mañana, lo cambiaban en la tarde y podía participar. Pero solo va a pasar si estás dispuesto a dejar tu todo. Si priorizas a Dios encima de cualquier cosa. Amén, hermanos. Cuarta característica de un discípulo de Jesús. Lucas 11. Ya vamos a terminar, hermanos. No se duerman, falta poco. Lucas 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Wow, increíble, en cierto lugar. En algún lugar tenía que orar, ¿no? Y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Entonces Jesús terminó de orar y un discípulo, tal vez un discípulo medio loco, ya lo estaba viendo a Jesús, ni bien termine de orar, me voy a acercar a Jesús. Tal vez parecía un poco como Rafa, así. Ya llegó y va: Jesús, enséñame a orar. ¿Y qué demuestra eso? Primero, un corazón humilde. Porque él sabía orar ya. Este discípulo ya sabía orar, era su tradición, era con lo que creció. Pero él quería aprender más. Y eso es el poder de la imitación. Ser un discípulo al final significa imitar a tu maestro. Y ser un discípulo de Jesús es imitar a Jesús. ¿Y cómo puedes hacer eso también? Imitando a otros hermanos, imitando a otras hermanas que están dando su corazón para Dios, amén. Entonces, él quería aprender, ¿qué más puedo hacer? Y Jesús le enseñó. Y esta fue una oración revolucionaria. Primero, la misma escritura está en Mateo, hablando del Padre Nuestro que fue llamado hoy en día, ¿no? Pero usa otras palabras. Entonces ahí yo te pregunto, ¿debo repetir Mateo o debo repetir Lucas? Ni uno ni el otro. Entonces, el mundo religioso te enseña a repetir. Y a veces repites 10, 11 veces y ni siquiera entiendes lo que estás repitiendo. Entonces lo que Jesús nos está enseñando aquí es el cómo orar.
No es repite esto exactamente, sino esta debe ser el tipo de oración de un discípulo de Jesús. Que primero ve a Dios como un padre. La cuarta característica de un discípulo de Jesús es tener una relación con Dios, Padre-Hijo. Y por eso la primera palabra que Jesús usa es Padre. En ningún momento nadie usó esa palabra hasta Jesús, Padre. Era prácticamente una blasfemia para ellos. Porque solo llamaban de Jehová, llamaban Yahvé, Dios, Señor, pero Padre, wow. Pero ese es el tipo de relación que Jesús le da a un discípulo de él con Dios, de Padre. Y después, ¿qué debemos hacer? Debemos exaltar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Pedir para que su voluntad sea hecha aquí. Debemos también pedir, claro, por nuestras necesidades. Es importante expresar nuestras necesidades, pero no esperar que Dios nos dé exactamente como queremos. Tal vez no, Dios no te va a dar exactamente a la persona que esperas como tú quieres. Hermana, no, tal vez el hombre que Dios te va a dar no es exactamente como tú quieres. Ese hermano está aquí tal vez, y amén. Pide a Dios por tus necesidades, pero espera que Dios lo haga de acuerdo a su voluntad, amén. Lo mismo, hermanos. Perdonas nuestros pecados. Es importante en nuestras oraciones pedir perdón por nuestros pecados. Es ser abierto con nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Y es importante haber perdonado a todos. Porque acá dice, porque nosotros también perdonamos a todos. No solo a algunos, sino a todos. Cuando tú no perdonas, es difícil que entiendas el perdón de Dios. Y es por eso importante purificarte, perdonar para buscar el perdón de Dios, amén. Y no nos metas en tentación. Entonces pedirle a Dios, Dios, hay tentaciones que son muy difíciles. Por favor, líbrame de esas tentaciones. Y Dios te va a mandar las tentaciones que puedes soportar. Dios te va a dar las tentaciones que son adecuadas para ti. Pero al final, la cuarta característica de un discípulo es que tiene una relación con Dios de padre e hijo. Y por eso ese fue el primer estudio que hicimos, de tener una relación personal con Dios, de estar hablando con Dios, de estar escuchando a Dios. Si no estás haciendo eso, te estás muriendo de hambre, te estás desnutriendo. Y alguien que se está desnutriendo es vulnerable a cualquier cosa en su vida. Y para terminar, vamos a Mateo 22, versículo 34. Mateo 22, 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Incluso entre los judíos habían facciones, habían denominaciones. Entonces, no es que las denominaciones son cosa de hoy, ya existían denominaciones. Y la Biblia dice que Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces, como si hubiese hecho callar a una denominación. Hay la otra denominación, eso Jesús, diles la verdad en su cara. Y eso pasó entre los fariseos y los saduceos. Versículo 35. Uno de ellos, experto en la ley, tal vez tenía doctorado, le tendió una trampa con esta pregunta. Se creía vivo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, cuando alguien ya pregunta, ¿cuál es el más importante? Es porque probablemente solo quiere hacer eso. Dime qué tengo que hacer. De todo lo que has hablado hoy día, ¿cuál tengo que hacer? Y ahí voy a ser discípulo de Jesús. Dime el más importante. Y ese es el corazón de un religioso que quiere hacer lo mínimo. Y eso es lo que estos hombres querían.
Dime, Jesús, dime el más importante. ¿Cuál es? Jesús le dice el más importante. Ama a Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. O sea, con todas tus emociones, con todo tu ser. Darlo todo por Dios. Pero el amor no significa solo emociones. Por eso dice con todo tu ser, con tus fuerzas, físicamente. Pero no solo eso, sino con toda tu mente. Es estar totalmente enfocado en Dios. Es que fuera de Dios tú no ves nada más. No existe nada en mi vida sin Dios. Todo mi futuro lo puedo ver, pero en mi futuro no hay forma de que Dios no esté. Esa es la vida de alguien que ama a Dios. Cuando alguien dice, pero en mi futuro no me veo sin esa persona, es porque esa persona es su prioridad. Pero en mi futuro no me veo sin ese trabajo, es porque ese trabajo es su Dios. Pero en mi futuro no me veo haciendo esto, es porque esa persona ama más a sí misma que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el último mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Porque cuando hagas eso, inevitablemente vas a amar a tu prójimo. Cuando amas a Dios, inevitablemente vas a querer compartir, wow, estoy animado con Dios. Voy a querer que otros lo estén también. Cuando amas a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, inevitablemente vas a ser un pescador de hombres. Porque no existe otra opción. Tú vas a decir, wow, yo quiero pescar, claro que quiero pescar. Cuando amas a Dios con toda esa pasión, claro que vas a querer negarte a ti y cargar tu cruz. Porque, wow, yo amo a Dios. ¿Qué más puedo hacer por Dios? Negarme, cargar mi cruz, amén, vamos. ¿Cuándo? Todos los días, increíble, yo quiero eso. Cuando amas a Dios con todas tus fuerzas, cuando tienes pasión por Dios, claro que vas a estar dispuesto a dejar todo para seguirlo. Porque nada es más importante, Dios es todo. Cuando amas a Dios con pasión, evidentemente vas a querer tener un tiempo con Dios. Va a ser, wow, qué increíble poder ver las escrituras, poder hablar con Dios. Wow. Y esa es la quinta característica de un discípulo, que es la más importante, como este religioso quería, que es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Porque cuando haces eso, el resto va a ser pan comido. Cuando haces eso, el resto va a ser una consecuencia y vas a poder vivir como un discípulo de Jesús. Entonces, al final, tal vez después, si tú sigues leyendo, parece que el fariseo se fue. Ahí se pasa a otra historia. Tal vez no le gustó la respuesta. Tal vez, sí, Dios, amén. Qué bueno, dijiste lo que esperaba. Y al final tal vez no cambió nada en su vida. Pero si ves eso, tu vida cambia. Si entiendes que ese es el mandamiento más importante, tu vida va a cambiar inevitablemente. Vas a poder vivir como un discípulo de Jesús. Y en lugar de estar pensando, yo tengo 4 de esas 5 características, o yo tengo 3 de esas 5, yo creo que paso entonces con un 10, un 11. No, yo tengo 2 de 5. Uy, me falta una nomás y ya puedo ser discípulo. No. Tú vas a pensar, wow, yo debo hacer eso para ser un discípulo, yo quiero hacer eso. Porque yo quiero amar a Dios. Al final, ¿de qué se trata ser un discípulo de Jesús? De amar a Dios con todo tu ser. De amar a Dios con todo tu corazón. De amar a Dios con toda tu mente. Y eso se hace visible en esas cosas. Eso se hace visible cuando estás haciendo discípulos. Eso se hace visible cuando te estás negando. Eso se hace visible cuando dejas todo para seguir a Dios. Eso se hace visible cuando tu relación con Dios es lo más importante en tu día. Eso apenas se hace visible de un amor genuino a Dios. Pero si esas cosas no son visibles, es porque tu amor a Dios está débil. Tu amor por Dios no es tan importante. Y esa es la pregunta que debes hacerte hoy. ¿Tú has vivido como un discípulo de Jesús?
O en otras palabras, amas a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si no lo haces, qué increíble noticia tienes hoy. Tú puedes cambiar tu corazón, amén. Si no lo estás haciendo, o incluso si ya tienes tiempo como discípulo, pero aún sientes que no lo estás haciendo, ¿qué puedes hacer? Arrepiéntete. Ama a Dios. Cuando ames a Dios, el resto va a ser consecuencia. Cuando ames a Dios con toda esa pasión, vas a ser un discípulo de Jesús. Vas a poder ser un cristiano de acuerdo con la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios vas a ser salvo y para Él sea la gloria. Amén.